Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar por qué es buena idea invertir en empresas de pequeña o baja capitalización, en small caps, que normalmente las consideramos empresas por debajo de los 300 millones. ¿Por qué es mejor esto que invertir en empresas de gran capitalización? Y es que siempre ha estado de moda en invertir en empresas grandes, esas empresas que en el momento han conseguido, en esa parte del ciclo, la mayor rentabilidad. Tenemos ejemplos históricos, por ejemplo, las Nifty 50, las grandes empresas del oil en los 70-80 y actualmente las FANG, que es lo que está de moda, donde invierte todo el mundo y todo el mundo piensa que eso es el futuro y lo que siempre va a ser. Pero históricamente esto se ha demostrado que no es cierto. Y a nivel de rentabilidades, como podremos ver luego los gráficos que voy a poner, las empresas de una capitalización más baja han conseguido batir al mercado y al índice de referencia. Por lo tanto, eso es uno de los motivos más interesantes por los que invertir en empresas de pequeña capitalización, porque bueno, históricamente han conseguido mejores rentabilidades que las empresas de gran capitalización. Aparte de esto, que serían los efectos cuantitativos de invertir en empresas de baja capitalización, hay muchos más factores muy interesantes de los que vamos a hablar. También al final del vídeo os voy a dar 3 ideas de inversión en empresas, en small caps, en empresas pequeñitas, que podéis leer los análisis, que dejaré el link en la descripción, en analisisdeinversión.com. Y bueno, dicho esto, ¿qué ventajas tiene invertir en estas empresas de baja capitalización, más allá de que invertir en las empresas del momento y las grandes empresas? Bueno, aparte de lo que hemos comentado antes, que es que históricamente han batido al mercado, si sois personas que tenéis poco tiempo para analizar empresas, aparte de usar ADI, pues bueno, pues es más sencillo analizar empresas pequeñas de sectores específicos que analizar una gran empresa. El ejemplo más claro que os puedo poner es si os ponéis a analizar Brookfield. O sea, Brookfield es un conglomerado de varias empresas, de Brookfield Asset Management, Brookfield Inmobiliario, Brookfield lo que sea. O sea, hay muchas ramas. Entonces, es una empresa compleja de analizar. De hecho, el Capital Markets Day, o sea, el día de los inversores, donde hacen las presentaciones, son 10 horas de vídeo. O sea, son 10 horas de vídeo ese día del inversor. O sea, hay que tener mucha paciencia y dedicarle mucho trabajo para entender ese negocio. Sí es cierto que en estas empresas grandes, estos holdings con muchas ramas y muchas subempresas, pues sí que puede existir cierta ineficiencia a nivel de mercado por la complejidad del análisis. Pero bueno, más allá de eso, hay analistas dedicados a empresas grandes y no solo empresas que sean complejas de analizar, hablamos de empresas grandes en general. Y esto es otro de los factores, de que hay muchos analistas detrás de esas empresas, son muy conocidas, mucha gente las conoce, mucha gente las analiza y el mercado va a ser más eficiente asignando un precio de mercado a su valor intrínseco que en empresas donde no tengan prácticamente cobertura de analistas. Esto también os lo enseñaré en un gráfico más adelante, que las empresas pequeñas están menos cubiertas que las empresas grandes. Esto es algo lógico. Pero este paso lógico hace que se creen ciertas ineficiencias a nivel de pricing, ¿no?, en el mercado. Por lo tanto, podemos encontrar mejores oportunidades en empresas pequeñas que en grandes empresas. Otro de los factores interesantes es que estas empresas pueden crecer mucho más rápido que las grandes empresas. A veces sí que están en ciertos nichos de mercado más pequeños, pero aún así pueden expandirse a una velocidad mucho mayor que las grandes empresas. No es lo mismo doblar 100 millones en ventas que doblar, no sé, 100.000 millones en ventas. O sea, es muy difícil doblar la última cantidad que doblar la primera, que es relativamente sencillo para una empresa que esté en expansión. Por lo tanto, son empresas que van a crecer más rápido, tienen a veces ineficiencia de valoración y podemos encontrar, pues bueno, muy buenas oportunidades. Aparte, ya si conocemos el sector, ese sector de esa pequeña empresa está en nuestro círculo de competencia, podremos encontrar esas oportunidades que ya al público general, a los analistas, a los inversores normales, a los pequeños inversores se les escapa y los analistas no prestan atención porque están centrados en las grandes empresas. Por lo tanto, ese es otro factor a tener en cuenta muy importante. También es muy interesante que en estas pequeñas empresas podemos acceder de forma mucho más fácil al management. Normalmente, si escribes a una pequeña empresa, el trato con el accionista es más cercano. Por lo tanto, pues bueno,
Puedes hablar con el management, puedes hacerles preguntas y te las van a responder. A veces no, a veces son unos cabrones y no te dicen nada, pero es mucho más fácil que te respondan desde una pequeña empresa de 30 millones de capitalización que si le escribes a Mark Zuckerberg, ¿no? Pues bueno, no te va a contestar. Entonces el trato con los directivos es más cercano. Y aparte de esto, en estas pequeñas empresas es más común que el fundador tenga una participación mayoritaria, una participación bastante grande en la empresa, porque normalmente a veces son empresas nuevas, de reciente creación, o empresas familiares con mucha tradición. Entonces, pues bueno, es normal que la familia o el fundador tenga una posición más grande en la empresa y esto, pues bueno, aumente el skin in the game que solemos decir. Ahora vamos a ver los gráficos que os he dicho anteriormente y vamos a ver por encima las 3 ideas de inversión que os he traído. Bueno, y ahora ya, como digo, vamos a ver los gráficos. Antes de comenzar con los gráficos y las empresas, aprovecho para decirte que si te gusta esta clase de contenido, le des like en el botón de abajo de me gusta y te suscribas al canal para estar al día de los vídeos que voy subiendo. Y bueno, dicho esto, vamos a ver los gráficos y las empresas. Como podéis ver, en el primer gráfico vemos que las microcaps y las small caps han conseguido una mayor rentabilidad en los últimos 30 años aproximadamente que las empresas de mayor capitalización. Estos son los últimos 30 años, pero podéis buscar estudios que han hecho y más gráficas de años anteriores, desde, yo que sé, hace 50 años, 60, 70, y veréis que las empresas pequeñas han batido al índice de referencia tomando el índice de referencia el Standard & Poor's. Por lo tanto, está demostrado a nivel histórico que estas empresas han conseguido una mayor rentabilidad. Es curioso también aquí a partir del año 2000 que vemos una divergencia más grande, o sea, vemos cómo se separa esa rentabilidad de las microcaps y de las small caps de las empresas grandes. Sí es cierto que esto es un poco cíclico y no lo he puesto aquí, pero he estado investigando un poco más y se puede ver que hay momentos en que las empresas de mayor capitalización consiguen mejores rentabilidades que las empresas de pequeña y viceversa. Ahora mismo, por lo que hemos estado viendo, yo creo que estamos en la parte del ciclo donde las empresas de una mayor capitalización, las más conocidas y las más grandes, consiguen mayores rentabilidades que las empresas pequeñas. Ya veremos cuando se gire el ciclo qué ocurre con estas empresas, pero como vemos a nivel histórico, parece que las empresas de una capitalización más baja consiguen batir a las empresas más grandes. También tenemos una menor cobertura de analistas. Aquí podemos ver el porcentaje de analistas que cubren las empresas. Como vemos, a partir de los 300 millones hacia abajo, pues tenemos un 2,2% y bueno, a medida que aumenta la capitalización de estas empresas, va aumentando. Esto es debido a algo que no he comentado antes, y es que, creo que sí que lo he comentado o no, ya ni me acuerdo, pero los inversores institucionales utilizan mucho a los analistas, entonces en esas empresas pequeñas no merece la pena gastar recursos en analizarlas, porque tú mueves un fondo no sé, de 2-3 billion y no te vas a poner a pagar analistas para que analicen empresas pequeñas que no te van a suponer, pues nada, pueden ser muy buenas empresas, pero pueden doblar, triplicar, hacer una ten-bagger, pero a nivel de rentabilidad, una empresa que de 10 millones no te va a hacer nada en tu superfondo de miles de millones. Por lo tanto, se centran en empresas más grandes y tiene todo el sentido del mundo porque es aprovechar los recursos de forma más eficiente. Pero esto genera, como he dicho antes, ineficiencias en el mercado. Por lo tanto, esto es bastante interesante. Y también, como podemos ver aquí, vemos la media de insider ownership, o sea, de la cantidad de acciones que tienen los insiders de la compañía, los directivos. Como podemos ver, las empresas de menor capitalización, este porcentaje es mayor y a medida que las empresas se hacen más grandes, pues bueno, es lógico que los insiders vayan vendiendo sus posiciones y tengan una parte más pequeña. Dicho todo esto, vamos a ver las 3 empresas que os he traído de muy pequeña capitalización y muy interesantes. La primera empresa es ClearPoint Neuro. ClearPoint Neuro es una compañía que se dedica a vender equipos y consumibles para operaciones de neurocirugía, como veis, del sector farmacéutico.
Tiene pérdidas operativas constantes en los últimos años, nunca ha dado un beneficio operativo, si bien la directiva sitúa 2021 como el posible break-even, como el momento en el que tendrán beneficios positivos. Como veis, aquí he marcado desde que se publicó la tesis hasta día de hoy, en análisis de inversión, la rentabilidad que ha tenido la empresa. Y la verdad es que no le ha ido nada mal, así que felicito a quien publicó la tesis y a todos aquellos a quien la leyeron y la compraron. O sea, un 80% desde septiembre está genial. Entonces, esta es una de las primeras empresas, como veis, capitaliza 167 millones después de esta revalorización. Y es una empresa súper interesante. Yo os recomiendo que leáis el análisis. La verdad es que me gustó mucho y es muy interesante. Sobre todo el tema del sector farmacéutico me parece muy interesante porque no controlo demasiado del sector, pero bueno, me interesa bastante. La siguiente empresa, esta es una mía, que es Vangold Mining. De hecho, tenéis un vídeo en el canal que se llama Invirtiendo en México, que allí podréis encontrar un pequeño análisis de qué va la empresa y también obviamente la tenéis en ADI. Pero así, en resumidas cuentas, pues Vangold Mining es una compañía de exploración minera en el centro de México. Tiene una antigua mina que bueno, estuvo funcionando hace 100 años, una mina de plata. El 7 de octubre Vangold publicó los resultados de las muestras tomadas en el sistema de venas de los niveles 4 y 6. Históricamente se minó en 10 niveles. Y bueno, se cubrió pues, 55 metros de altura y 60 metros de ancho por secciones. De media los resultados fueron pues bueno, casi medio kilo de plata equivalente por tonelada y 6,7 gramos tonelada de oro. Unos resultados realmente buenos y que la acción en el momento de la publicación reflejó. Ahora mismo pues bueno, la empresa ha tenido una corrección y bueno, estoy planteando entrar y ampliar posición. Porque ahora en diciembre, esto es debido a que bueno, han retrasado los drills. Y ahora en diciembre pues lo comenzarán y van a comenzar a hacer drills en la parte americana de la mina. Pues, bueno, la mina se dividió en dos partes, una parte británica, una americana. Los americanos pues hicieron sus locuras persiguiendo el high grade y los británicos lo hicieron todo más ordenadito. Entonces en la parte americana pues bueno, se especula que puede haber una cantidad de plata que se dejaron bastante significativa. Por lo tanto, es una empresa muy interesante, capitaliza 23 millones de dólares canadienses, esto es menos de 20 millones de dólares, serán 18 millones aproximadamente de dólares estadounidenses. Una empresa muy interesante y como lo veis desde la salida a bolsa, porque es una empresa relativamente nueva, si veis el vídeo pues bueno, ahí lo explico todo, se ha revalorizado bastante. Entonces es una empresa bastante interesante y que la tengo en el punto de mira. Y por último, la última empresa es Opiant Pharmaceuticals. Esta, pues bueno, la publicaron hace 2 días en análisis de inversión. Y se trata de una microcap con sede en Santa Mónica que tiene por objetivo la creación de fármacos para el tratamiento de adicciones y sobredosis. Lo que pasó con la empresa es que le jodieron una patente de su fármaco y por eso la acción ha caído tanto. Pero la compañía ha desarrollado un nuevo medicamento y se han realizado ya los ensayos de la fase 1 con resultados satisfactorios. Y la compañía está comenzando a realizar la búsqueda de un partner para venderlo. Aquí os recomiendo que leáis el análisis, muy interesante. El nuevo medicamento son temas de, como he dicho, de tratar adicciones, sobre todo con tema de opio y esas cosas. Entonces es algo muy interesante y bueno, os recomiendo que veáis el análisis porque las perspectivas de la empresa son bastante buenas. Como veis, pues bueno, es la típica empresa que ha tenido una caída brutal el último año por esos factores. Y bueno, que bueno, existe una ruta de salida, un escape a este ciclo de destrucción de rentabilidades. Y es bueno, muy interesante, así que recomiendo que veáis el análisis. Y bueno, esto es el final. This is the end. That's all, folks. Aquí se acaba el vídeo. Me gustaría que me comentaseis si ya conocíais, pues bueno, estas microcaps, qué microcaps tenéis vosotros, vuestras inversiones. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, os recuerdo que le deis a like, os suscribáis y que comentéis. Así que nada, es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!